Con un poquito de estrés para variar, pero da comienzo la mesa sobre gobernanza. Va a moderar la mesa Jordi Peris, profesor titular de Ingenio del Instituto de Innovación y Conocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Él presentará a todos los participantes en la mesa, a los que le agradecemos sinceramente que estén hoy aquí, y estoy seguro de que va a ser una mesa muy interesante para todos. Empezáis ya, Jordi, ¿no? Directamente. Venga, gracias. Hasta luego. De acuerdo. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a la organización por invitarme a moderar este debate, que creo que aborda uno de los temas fundamentales hoy por hoy en la agenda urbana. De hecho, creo que es un debate que genera una gran expectación, precisamente porque es la cuestión de la gobernanza uno de los elementos fundamentales que va a determinar la respuesta que le demos a la pregunta que se está planteando en este congreso, ¿no? ¿Cómo pasamos de la planificación a la implementación de las acciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a abordar en esta mesa, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de agenda urbana española, etcétera, pensamos básicamente en una serie de objetivos, 10 objetivos estratégicos, 32 objetivos específicos, una serie de indicadores, etcétera. Pero la pregunta que hay detrás del desarrollo de cada una de las agendas urbanas que se están desarrollando, bueno, pues en las más de 120 ciudades y áreas urbanas del conjunto del Estado español, es una pregunta que es mucho más sencilla y mucho más básica, que es ¿cuáles son las ciudades que queremos para nuestro país? Y eso es lo que creo que la agenda urbana nos ayuda a responder, y eso es lo que creo que la agenda urbana nos ayuda a desplegar políticas públicas valientes, decididas para acelerar la transformación urbana en nuestra ciudad, ¿no? Creo que no puede ser más oportuno la temática de este congreso, el cómo pasamos de la planificación a la actuación, a la acción, porque creo que la gran mayoría de ciudades que han desarrollado los proyectos pilotos han desarrollado su plan estratégico y ahora están lidiando precisamente con esta cuestión, con cómo aterrizamos, cómo hacemos que esos planes de acción sean realmente el motor de cambio en nuestras ciudades, ¿no? Y la gobernanza es uno de los elementos clave. Hay otros que serán abordados en otras mesas, ¿no? Pero si lo es sobre todo es porque la agenda urbana es y debe ser un instrumento vivo. Es un instrumento que va más allá de los documentos. Los documentos tienen un valor, pero sobre todo lo que va a determinar nuestra capacidad para desarrollar esos planes de acción son las relaciones entre los actores. La complejidad de los retos actuales que abordamos como ciudades creo que requieren niveles de colaboración entre actores que nunca hemos visto hasta el momento. Creo que la agenda urbana nos crea el marco para posibilitar esas relaciones entre actores institucionales, privados, públicos, de la sociedad civil, y creo que ahí el aporte de la agenda urbana es fundamental, y sobre estas cuestiones vamos a discutir en la mesa de hoy, ¿no? Vamos a abordar una serie de puntos, una serie de temáticas para ver cómo trabajar la gobernanza y cómo se está trabajando la gobernanza en el desarrollo de las agendas urbanas para conseguir ese paso de la planificación a la acción, ¿no? Vamos a abordar principalmente 5 cuestiones que desarrollaremos por parte de los invitados de excepción y las invitadas de excepción que tenemos hoy en la mesa. Hablaremos del papel de las redes de ciudades. Las ciudades no pueden estar solas en esto. De hecho, las ciudades están juntas y los municipios están juntas en todo esto. Y trabajar desde esa posición conjunta de aprender, de desarrollar programas y coordinarlos entre las diferentes ciudades será la primera de las temáticas de las que hablaremos. La segunda será un elemento de gobernanza que es fundamental en la agenda urbana, que es el papel precisamente de la agenda urbana más allá de los límites administrativos del municipio. La ciudad real, la ciudad en la que vivimos, muchas veces trasciende los límites administrativos. Trabajamos en un municipio, vivimos en otro, nos movemos a un tercero por ocio, etcétera, etcétera. Y eso es una cuestión que abordaremos también en la mesa de hoy. También hablaremos de otro tema muy importante, que es la integración horizontal de la agenda urbana. Cómo la agenda urbana debe articular e integrar todo el conjunto de políticas públicas que desarrollamos en el municipio en la práctica, y cómo debe integrar la innovación también como un elemento diferencial. Hablaremos también de la integración vertical, o sea, cómo articulamos esa gobernanza multinivel, y trataremos otro tema más, que será el de la vinculación entre lo urbano y lo rural, que era precisamente uno de los grandes lemas que he visto a la entrada de la conferencia, y que habla de que la agenda urbana no es solo urbana.
es también rural o incorpora ese elemento de ruralidad que también desarrollaremos en la mesa de hoy. Bien, en la mesa de hoy contamos con 5 personas que han tenido una trayectoria muy importante en el desarrollo de todo esto y que creo que van a permitirnos establecer este diálogo para aportar alguna luz sobre estas cuestiones que tenemos. Empezará la intervención Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi, hablándonos precisamente de estas cuestiones de las redes de ciudades, el papel de las instituciones intermedias como las diputaciones en el apoyo a las ciudades. Seguiremos hablando con Joan Vázquez, secretario general del Eixo Atlántico, precisamente de una experiencia de cohesión territorial a través de instrumentos como la Agenda Urbana transfronteriza, una experiencia que lleva más de 32 años en funcionamiento, que es única y que creo que nos puede aportar mucha luz precisamente sobre cómo la Agenda Urbana es un instrumento para articular políticas territoriales más allá de lo que es el límite territorial del municipio, ¿no? Con Richard Calle, teniente alcalde de Viladecans, hablaremos de 2 cuestiones fundamentales, que es la integración horizontal, la transversalidad de las políticas y la integración de las políticas de innovación. Y con Ana Beatriz Jordán, jefa de la oficina de ONU Habitat en España, hablaremos de la integración vertical, la integración multinivel y especialmente del papel de las instituciones internacionales. Terminaremos con Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para desarrollar el papel de las redes y, sobre todo, el papel de las redes en esa relación entre lo urbano y lo rural. Bueno, y sin más, por mi parte, le cedo la palabra a Lluïsa Moret. Tendremos 2 rondas de intervenciones, una primera más de introducción general y luego desarrollaremos todas estas cuestiones que he estado comentando. Pues muchas gracias por la presentación y por la introducción, que me parece pues, especialmente acertada en esta convocatoria, que es un privilegio participar de esta segunda edición del Fórum Urbano. Este espacio de encuentro, de intercambio y de construcción colectiva con todos aquellos agentes institucionales, pero también representantes de otras entidades, de otros ámbitos, como decías antes, que nos sentimos interpelados por un elemento fundamental que es la base de las agendas urbanas y es el modelo y cómo afrontamos yo creo que un momento importantísimo, que es el desarrollo urbano. Y evidentemente, antes de abordar las preguntas que me hacías, yo creo que haré 2 previas. Cuando hablamos de las agendas urbanas, hablamos de una historia de confluencias y de equilibrios. Es absolutamente necesario que este marco de referencia, que este instrumento tenga en cuenta todas esas confluencias y equilibrios de los que hablabas antes, ¿no? Porque el enfoque global es dar la respuesta a una necesidad y esa necesidad es tener un modelo de desarrollo urbano que es fundamentalmente planteado desde la sostenibilidad integral. Ese modelo de desarrollo urbano será sostenible o no será y además cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que incorporar la triple mirada que es incuestionable y que además tiene que ser equilibrada. Una sostenibilidad urbanística, económica, una sostenibilidad económica, social y ambiental. Entonces, si no incorporamos esta triple mirada desde una perspectiva integral, difícilmente podremos implementar en nuestros municipios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades esos desarrollos urbanos sostenibles deseables y deseados. La agenda urbana, antes se ha dicho aquí en la mesa de presentación por las distintas autoridades, desde multinivel, ¿no? Hemos escuchado representantes de los gobiernos autonómicos, de los municipios, del Ministerio, nuestra ministra y de otros ámbitos como la universidad, las diputaciones. Hay otra realidad muy importante y una máxima, es decir, estamos hablando de desarrollos urbanos sostenibles, estamos hablando de que los impactos en los cambios globales nunca estuvieron tan directamente relacionados con los impactos locales. Eso es un elemento fundamental. Es decir, también tenemos que incorporar en nuestros instrumentos de planificación. Las cosas que pasan en los entornos globales obviamente tienen impactos inmediatamente consecutivos en nuestras realidades locales. Y luego hay otro elemento muy importante para conseguir ese desarrollo urbano sostenible que tenga una mirada poliédrica y que contemple todos los impactos. Necesitamos planificación.
Es decir, la planificación estratégica es fundamental. Y cuando hablamos de la planificación estratégica, evidentemente hablamos de distintos niveles de referencia y, por lo tanto, a nivel internacional, un punto de referencia obviamente es la Agenda 2030 y los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Justamente en la mesa también hacían referencia al objetivo 11, que es donde se habla de las ciudades y del papel de las ciudades en esa lucha y ese trabajo a favor de la calidad de vida y el bienestar, y luego también de las agendas urbanas a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, ¿no? Las agendas urbanas en estos momentos se han convertido, desde mi punto de vista, en el instrumento de planificación local por excelencia, porque, por un lado, resumen y desarrollan un papel de modelo. Es un modelo, es un punto, es un marco de referencia global, es un marco de referencia que a nivel, por ejemplo, las ciudades que hemos ido, como en el caso de Sant Boi, ciudades piloto, ya que hay muchas, ¿no? Tanto elegidas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero también en el caso de Sant Boi, en Cataluña, con la Agenda de Pobles y Ciutats de la Generalitat de Cataluña, y luego la configuración de nuestra agenda local desde la red de la agenda urbana de la Diputación de Barcelona, 311 municipios de la provincia de Barcelona. Por lo tanto, es un modelo de referencia que nos da instrumentos, herramientas de cómo planificar, cómo abordar de forma, yo creo que innovadora, también integradora, esta lógica estratégica. Pero, por otro lado, al final, las agendas urbanas, aparte de este modelo, se convierten en instrumentos concretos, en instrumentos locales, con objetivos y con herramientas concretas de transformación local, que al final son el conjunto de agendas urbanas locales, ¿no? Que incorporan todas las características singulares, específicas, peculiares de cada municipio, de cada territorio. Entonces, en esa doble mirada global y local es donde nos movemos. Las agendas urbanas, en este caso hablamos, por ejemplo, de las agendas urbanas de una ciudad como Sant Boi, que es una ciudad intermedia metropolitana de 84.000 habitantes, a 20 kilómetros de Barcelona. Para nosotros es un instrumento fundamental. ¿Por qué? Porque durante el proceso de su construcción, de su elaboración, el método ya se ha implementado, la manera de hacer también es importante. Evidentemente es un proceso de construcción y de elaboración, como decía, llena de confluencias, porque significa colaboración, co-creación, significa coordinación interinstitucional, a partir de las indicaciones y de los modelos del Ministerio, también, insisto, en este caso de la Comunidad Autónoma, de la Diputación, y luego aplicándolo a las realidades locales. Eso es importante también que tengamos y hagamos jugar un papel importante en la construcción y en la definición de las agendas urbanas locales a los ecosistemas locales. Es muy importante tener definidos los ecosistemas locales con los agentes sociales y económicos que tengan de peso, para que puedan participar también activamente en esa lógica de construcción y de definición de un instrumento que al final también impactará en sus acciones de transformación en el territorio. Por lo tanto, las agendas urbanas, en este caso la agenda urbana local, tiene ese papel importante y eso, en ese supuesto, ¿no?, del que partimos hoy, que es cómo pasamos de la planificación a la acción. Claro, hay todo un proceso, la construcción y la definición de las propias agendas urbanas que tienen que mirar, tienen que tener, como decía antes, esos tres elementos económicos, ambientales y sociales, que tienen que incorporar las realidades y las peculiaridades locales, que tienen que definirse a partir de la participación activa de todos los agentes y los ecosistemas locales a partir de esos marcos de referencia más generales. Y luego, si quedan aquí, perderemos un gran impacto. Si se quedan aquí, quedaremos un gran impacto. Y eso lo quiero remarcar. Las agendas urbanas no pueden convertirse en un instrumento más de planificación aislado puntual, sino que tienen que ser el sostento de toda la planificación del municipio. Por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos, como todos, me imagino que todos y todas nosotros, elaborando nuestro plan de mandato. Pues la base de ese plan de mandato es la agenda urbana. Y además, porque ha supuesto esa reflexión previa y esa definición previa de cuáles son nuestros objetivos. Pero además hay que transformar las organizaciones para que sean favorables a la implementación de la agenda urbana. Por ejemplo,
¿Quién lidera? ¿Quién tiene que liderar la implementación de la agenda urbana? Se tiene que liderar desde elementos de máxima responsabilidad, desde alcaldía, porque es un instrumento integral que tiene que penetrar y que tiene que impregnar el global de la Administración. En Diputación también hemos tomado esa decisión. Somos una Diputación importante que ha hecho bandera de la agenda urbana, que está trabajando para implementarla y para que se desarrolle en los 311 municipios de la provincia, creando una red local en la que ya participan 40 municipios y con un foro de 113 municipios, pero la lógica es de dónde se sitúa, en Presidencia, para marcar y para visibilizar la importancia de su peso en el resto de procesos de planificación y de implementación de la acción pública. Muchas gracias, Lluïsa. Hablaba Lluïsa precisamente de confluencias, equilibrios y ecosistemas. ¿Qué pasa cuando estos ecosistemas van más allá de los propios municipios, incluso de las propias entidades, ¿no? Institucionales que tenemos, como pueden ser diputaciones, etcétera, y entramos en una relación entre municipios que pueden ser de diferentes países, ¿no? Como es el caso del Asia Atlántico, del que vamos a hablar ahora con Joan Vázquez, que tiene la palabra. Ahora sí, muchas gracias, Jordi. Buenos días. Bueno, luego podemos hablar también de los efectos positivos y negativos en función de que lo que tengamos sea un ecosistema o un ecosistema, que eso también lo padecemos bastante. Bueno, yo, la agenda urbana nuestra, no les voy a hablar, porque primero la tenéis en nuestra web, asiaatlántico.com. Afuera podéis coger unas postales que hemos traído que se descargan en código QR. Me parece muy mala educación en un congreso venir a contar cosas que se pueden ver en una web. Y porque la sesión de informe de gestión ya la tuvimos a la mañana en la inauguración. Así que vamos a hablar de elementos para el debate. Y lo que os voy es, en la secuencia de lo que yo planteaba, a definir un poco las ideas con las que acometimos la elaboración de la que es la primera agenda urbana transfronteriza a nivel de Unión Europea, reconocido por Bruselas, y acabaré contando la que acabamos de terminar ahora, el plan de acción, que es la primera agenda urbana binacional, que es como le llaman, transfronteriza de Mercosur, entre Santana do Livramento en Brasil y Rivera en Uruguay. Primera idea. Los ayuntamientos, diputaciones también, aunque un poco menos, y me imagino que la mayor parte pertenecéis a alguno, cada día hay que elegir entre lo urgente y lo importante. Y lo urgente siempre acaba cargándose lo importante. Y no hay tiempo de pensar en lo importante. Y como no se piensa en lo importante, siempre tendremos que estar atendiendo a lo urgente. Esto además se produce en dos países que tenemos un sistema, que somos la misma gente, portugueses y gallegos, tenemos prácticamente el mismo idioma. Somos igual, buena gente, desconfiados, victimistas, lo que llamo la cultura del fado, ¿no? Es decir, ya, ¿qué más nos da después de todo lo que hemos pasado, verdad? Pero bueno, bromas aparte, no voy a hablar de infraestructuras, ya hablaron esta mañana de lo bien que estamos, y como no sé si aquí hay algún extremeño, después nos consolamos juntos, ¿no? Bien, Portugal elige directamente a sus alcaldes y alcaldesas. Y por lo tanto, no hay coaliciones postelectorales. Y, por lo tanto, un programa electoral, en la medida en que se quiera cumplir, se puede cumplir sin interferencias. España no elige a sus alcaldes. España elige a sus concejales, que eligen a su alcalde, y que puede coincidir o no, y a veces ni siquiera es el cabeza de lista. En Galicia ya hemos experimentado pactos extraños para quitar al primero de la lista y que no fuera, ¿no? Y si no, no te doy el voto a tu partido. También hay una diferencia de competencias al no existir entes intermedios. Por lo tanto, estamos hablando de dos niveles que tenemos que armonizar a partir de la realidad cotidiana. Primera idea, lo urgente y lo importante. Segunda idea, Portugal, por este tipo de sistema que tiene, de elección directa, el alcalde o la alcaldesa son siempre el más votado, no tiene que hacer algo que España viene padeciendo desde hace muchos años con los diferentes partidos que han gobernado, no se me entienda mal, y no hago juicios de valor, hago un relato, que es que la mayor parte de las inversiones, muchas de ellas en España, desde hace muchos años, no se hacen en función de una ordenación del territorio, sino en función de un mercadeo de votos.
Es la lógica política. Y cuando hay que tener los votos para que te apoyen, sea quien sea, y que nadie diga nada porque todos han hecho lo mismo, desde que no tienen mayorías absolutas, lógicamente lo que hay que hacer no se hace porque haya que hacerlo, sino porque hay que mantenerlo. La tercera idea es hay que tener una sensibilidad especial para reflejar las contradicciones del sistema y del discurso político. Voy a poner un ejemplo. La gran panacea ahora es el coche eléctrico. No. La gran panacea es no tener que usar el coche. Estamos viendo cómo casi todos tenemos que casi hacer el Camino de Santiago de rodillas para que nos inviertan en el tren. Y esta mañana me he quedado muy sorprendido cuando he visto que nos han hablado de unos trenes maravillosos que yo, por lo menos en Galicia, todavía no he visto, ¿no? Pero bueno. Y así llevamos ya más de 15 años. Lo digo para que nadie se ponga aquí que si unos, que si otros. Entonces, claro, el problema es, mire usted, ¿cuál es el discurso político y cuál es el discurso real? El discurso real sería que, en coherencia con la Comisión Europea, sistemas como el metro, sistemas como el tranvía, los trenes tendrían que ser, no tendríamos que estar mendigándolos a los diferentes gobiernos. Tendrían que ser ya los gobiernos que vinieran a decirnos, oiga, vamos a poner esto en marcha. Voy a poneros un ejemplo. El año que viene se transfieren, o eso está previsto, las cercanías. La Xunta de Galicia no tiene absolutamente ni un proyecto, ni un plan, nada que haya discutido, por lo menos con agentes económicos, sociales o con ciudades, sobre las cercanías. Cuando nuestras ciudades somos una ciudad única atlántica, las cercanías son fundamentales. Cercanías distintas, por ejemplo, de las que tiene Cataluña o de las, bueno, quizás las que tiene María en Barcelona, o de las que tiene Euskadi, ¿verdad? Bien, al final nosotros lo que planteamos es un viejo mantra de la Comisión Europea que muchas veces nos olvidamos y que sigue teniendo plena vigencia. Piensa en global, actúa en local. La agenda urbana tiene que ser pensar en global, con una lógica de futuro. Y por eso lo que pensamos nos vale lo mismo para Galicia, norte de Portugal, que nos vale para Brasil, Uruguay. El plan de acción no. El plan de acción no. La filosofía que aplicamos en la agenda urbana sí. Hombre, lógicamente la concreción luego es distinta. El plan de acción tiene que ser necesariamente diferente. Y por eso hacemos una agenda urbana donde pensamos en global toda una serie de elementos. Nuestras ciudades después lo van a desarrollar en local, pero ya hay una guía para que la agenda urbana de Vigo no sea opuesta a la de Pontevedra. Cuando ya acabo, entre Vigo y Pontevedra hay pues 30 kilómetros. Como sistema urbano organizado, Galicia y Norte de Portugal somos lo mismo y, por tanto, tenemos que pensar con una lógica de coherencia. Acabo. ¿Cuál es el objetivo? Adaptarnos a la crisis. La hicimos recién salidos de la crisis económica. Nos pilla la pandemia. Enseñanzas nuevas. Convocamos una reunión de todos nuestros alcaldes, una conferencia de alcaldes con expertos internacionales en las áreas más sensibles. Y de ahí sacamos unas lecturas que nos adecúan la agenda urbana a lo que es la idea principal, que es la idea de la resiliencia. Y esto es lo que también estamos aplicando en América Latina. Y aquí paro por ahora. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Me quedo con esa idea inicial que has planteado de los ecosistemas. Creo que la agenda urbana tiene ese gran reto de la transversalidad y precisamente de la ruptura de los silos a todos los niveles para hacer políticas articuladas, y creo que no es un tema menor ese que has puesto encima de la mesa. De eso es de lo que vamos a hablar ahora precisamente con Richard Calle, teniente alcalde de Viladecans, a quien yo creo que hay que empezar dándole la enhorabuena por el reconocimiento de la Green Leaf 2025. Creo que es una alegría para todos y todas. Y precisamente queríamos desarrollar estas cuestiones, ¿no? El cómo integrar transversalmente las políticas públicas a través de la agenda urbana. Creo que estáis desarrollando un sistema muy interesante y que creo que puede ser ejemplar para otras ciudades, y es un poco de lo que nos gustaría que nos contases hoy. Muy bien, Jordi, gracias. Muchas gracias por la felicitación. Y la verdad que sí que es un gran reconocimiento que tuvimos y nos pone las pilas para seguir trabajando en esta línea. Tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, yo muy agradecido de estar aquí, contento, feliz. El año pasado no pude estar por motivos personales, pero sí que hoy aquí súper contento de compartir experiencias con todos los municipios y aprender, sobre todo, que creo que de eso se trata. Yo voy a explicar un poquito, he cometido una imprudencia, que decían que no se podía poner una slide, pero yo he pedido que la pusieran para poder facilitar un poquito todo el entramado que tenemos en Viladecans y explicar este marco estratégico que tenemos en nuestra ciudad de Viladecans.
Bien, nosotros nuestro marco estratégico lo aprobamos en septiembre del 2021. Lógicamente está alineado con todos los marcos estratégicos supramunicipales, todas las agendas europeas, la de los ODS, la agenda urbana española, la catalana, y fue fruto de un proceso participativo, una reflexión compartida que hicimos con la ciudadanía, con más de 800 aportaciones que tuvimos al respecto. Como veis, este marco estratégico tiene 4 componentes y además os he dejado un interrogante en el cuarto para crear esa incertidumbre, os lo desvelaré al final, ¿vale? Y así os tengo un poco así atentos. El primer componente es la Viladecans, el documento de la estrategia Viladecans 2030, ese documento que define la estrategia de Viladecans para abordar estos retos que comentaban antes, los retos globales, ¿no? A nivel social, a nivel económico, a nivel climático, etcétera. Y tenemos definidos 6 ejes estratégicos temáticos y 3 transversales, ¿vale? Identificamos al principio de todo 25 retos de ciudad y, como veis, tenemos algo muy importante, esos nuevos instrumentos de gobierno relacional que suponen un cambio a la hora de relacionarnos a nivel de gobierno, ¿no? Con este lanzamiento de 2 misiones de ciudad, el abandono escolar cero, la misión educativa. Queremos que en 2030 no haya abandono escolar cero, sobre todo a partir de niños de 2015, y que tengan como mínimo la enseñanza postobligatoria en su haber. Y luego tenemos la misión de ser climáticamente neutra en el 2030 y con emisiones negativas en el 2050. Y después, como veis, también tenemos una red multiactor que pusimos en marcha con la pandemia y que le hemos puesto el Viladecans en Cuida, Viladecans me cuida, y que queremos potenciar esa red que se generó con esa emergencia sanitaria y que le hemos dado forma, metodología para poder estar, ¿no?, con las personas más vulnerables de la ciudad. Bien, el segundo componente, he comentado el primero, el segundo componente es la agenda urbana propiamente dicha, ya se ha hablado aquí largo y tendido. Nosotros también somos municipio piloto por el Ministerio. Es esa herramienta, ¿no?, de desarrollo urbano integral, ¿no?, que tiene esa nueva visión del urbanismo, ¿no?, integrando pues todo el temas de vivienda, temas de movilidad, temas sociales, temas económicos, y en nuestro caso pues replicamos esa metodología de la agenda urbana española y planificamos en total unas 121 acciones. Empezamos con 134 y ahora ya precisamente la semana que viene, pasaremos por pleno la revisión de la tercera agenda urbana, porque cada año la revisamos y la pasamos a aprobación. Bien, este es el segundo componente. El tercer componente es la planificación sectorial, los planes sectoriales, ese desarrollo de esas políticas públicas de una temática en concreto, y que en nuestro caso lo que hacemos es alinearlos totalmente con el componente 1 y el componente 2 para que esos planes sectoriales no queden desfasados, ¿no? Teníamos muchísimos planes sectoriales como todos, lo que hemos hecho es alinearlos para que estén integrados en esa planificación. Y bueno, llegamos al componente 4. El componente 4 es imprescindible y lo tengo en mi bolsillo. Son pastillas de la alegría. Con esto quiero decir que todo este entramado, si no lo haces con alegría, tanto impregnando alegría dentro de la casa y fuera de la casa, esto es imposible. O sea, es imposible porque al final la gente invierte tiempo de su vida para diseñar el futuro de la ciudad. Estamos diseñando el futuro de nuestra ciudad. Y esto no se puede hacer con personas negativas o personas que ponen peros y trabas a las ruedas. Y esto es algo que desde nuestro alcalde hasta el último dentro del ayuntamiento pues impregnamos y contagiamos esa alegría para poder hacer todo esto, porque si no es imposible hacer este cambio de paradigma y este cambio organizativo y cultural. Pues este era el componente número 4. Bien. Luego, como veis, tenemos unos instrumentos municipales que aquí añadiría un poquito el tema de la innovación. Son dos componentes que tenemos internos, ¿no?, que fomentan toda la innovación a escala local y que para nosotros son muy importantes. Pensar que el ciudadano
piensa que estamos totalmente desconectados. Piensa no, y realmente estamos desconectados ciudadano con ayuntamiento. Ellos nos piden que seamos más flexibles, que nos adaptemos más a los cambios, ¿no? Que seamos ágiles en los cambios, que tengamos un presupuesto más transparente, más eficaz, más eficiente. Y todo eso tenemos que darle la vuelta a la tortilla y coger esos instrumentos que os comento aquí, el MIA, que es el modelo de innovación del ayuntamiento, es un nuevo modelo que impulsamos hace 3 años y que consiste en impulsar la creación de valor público en todo este tema y en promover la gestión pública por estrategia y por resultados. Es importante que este modelo englobe esos 2 aspectos. Bajo este paraguas del MIA, lo que hicimos fue crear 4 comités de dirección y 24 proyectos demostradores, de los cuales cada proyecto demostrador tenía un líder o una lideresa de proyecto, que ese líder cogía un grupo de personas de diferentes departamentos del ayuntamiento, tenía que ser obligatoriamente de diferentes departamentos, y ese grupo definía los objetivos, desarrollaba una metodología conjunta para conseguir ese proyecto e incluso presupuestaban, ¿no?, de presupuestos de cada departamento para conseguir ese proyecto demostrador. Eso es lo que hicimos con los comités de dirección y los proyectos demostradores. Puede parecer no muy innovador, pero los que no lo hayáis intentado, os animo a que lo intentéis. Nosotros, bueno, en 2021 fuimos premiados por el CENIS como mejor proyecto de innovación pública consolidado y estamos muy contentos de toda esa labor que estamos haciendo. Y el segundo instrumento de la Oficina del Futuro de Viladecans es una oficina que creamos justo cuando aprobamos el marco estratégico y está ubicada en la Fundación Ciudad de Viladecans, y lo que nos ayuda esta pequeña oficina, pues es a planificar de manera integrada toda esta estrategia Viladecans, nos ayuda a tomar decisiones, a que tengan impacto nuestras acciones que hacemos dentro y fuera del ayuntamiento, a rendir cuentas, a evaluarnos, a diseñar esos futuros posibles que queremos de la ciudad, en este caso de Viladecans, y sobre todo, y también muy importante, a relacionarnos de manera diferente con toda la cuádruple hélice que os decía antes de las misiones, ¿no?, a generar esa confianza y hacer esos formatos, ¿no?, que decía antes de la alegría, intentar motivar a esos agentes. Y ya acabo con los instrumentos de gobernanza. ¿Vale? Para gobernar todo esto, como veis, tenemos 4 círculos de gobernanza: el de seguimiento de la agenda urbana, ¿vale? Es ese grupo de personas que hacen el seguimiento de que se está implementando correctamente la agenda urbana y que se hacen todas esas correcciones que os comentaba antes, esa tercera revisión. Lo presido yo en este caso políticamente y está formado por equipos directivos, el Ministerio también, y ahora queremos incorporar a todas las administraciones supramunicipales. El círculo de pilotaje de toda la estrategia, que aquí la preside en este caso el alcalde, y están todos los grupos municipales representados y todos los agentes, y lo que hace es enriquecer esa estrategia. El tercer lugar, el círculo de seguimiento de los planes sectoriales, que, como os decía, tenemos una guía metodológica en la cual para alinear todos los planes sectoriales con toda esa estrategia. Y ya por último, y acabo, el círculo de transformación del presupuesto municipal, que este es un reto que tenemos pendiente, porque bueno, todavía seguimos con el presupuesto anual y, como os he comentado antes, todo el engranaje ha cambiado totalmente. Tenemos que pensar por proyectos, tenemos que pensar por objetivos con esas acciones que tenemos, y todo eso es el próximo reto que tenemos, que no es poco. Gracias. Bien, muchas gracias por esta explicación tan interesante de cómo integrar horizontalmente los elementos de la agenda urbana y cómo elementos tan intangibles como es la alegría desempeñan un papel fundamental para que eso funcione en la práctica, ¿no?, que creo que es lo que nos has transmitido.
Bien, para hablar más de la perspectiva vertical de integración a nivel multinivel de la agenda urbana, tenemos aquí hoy a Ana Beatriz Jordao, que es la jefa de la oficina de la ONU Habitat en España, que es el organismo internacional donde nació la agenda urbana a nivel internacional, y creo que pues todos los principios de la agenda urbana española están totalmente alineados con ese planteamiento original de la nueva agenda urbana, ¿no? Cuéntanos tu perspectiva sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Jordi. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas y todos, y muchas gracias al MITMA por esta amable invitación para participar en esta mesa, que es muy oportuna y necesaria en los tiempos que corren, ¿no? Como saben, la agenda urbana es una fuerte apuesta que las Naciones Unidas han consensuado como hoja de ruta de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Esta agenda urbana global del año de 2016 fue la base sobre la cual España trabajó fuertemente para avanzar en su implementación con el establecimiento de la agenda urbana española en 2019. Y desde entonces España actuó de forma imparable y contundente a todos los niveles en un efecto cascada a nivel nacional, transnacional, como vemos el ejemplo compartido del secretario general del Eixo Atlántico, que ya existía anteriormente a la agenda urbana, de comunidades autónomas, hablaré de eso más adelante, nivel provincial, municipal y con la participación de numerosas entidades clave en este proceso. Pues el tema de este segundo Foro Nacional Urbano, de la Agenda Urbana en Acción, refleja precisamente este magnífico trabajo en marcha, que ya ha alcanzado hitos importantes aquí en España, como la convocatoria de los planes de acción, por ejemplo, ¿no? Que es muy significativa. Y en estos logros hay que destacarlos, especialmente en los tiempos que corren, y más aún por lo que nos queda por hacer. Durante el último foro político de alto nivel que fue celebrado en Nueva York en julio de este año, ONU Habitat presentó un informe denominado Rescatar el ODS 11 para un planeta urbano resiliente. Y desafortunadamente este informe muestra que el mundo está todavía lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Es decir, vamos mal. Solo 2 de las 4 metas que cuentan con suficientes datos como para evaluar su progreso muestran una distancia moderada para alcanzarla, que significan puntuaciones generales que varían entre 50 y 75% de los logros alcanzados. Y la otra mitad de las metas se identifican como lejos de ser alcanzado, con puntuaciones generales de progreso entre 25 y 50%. Me gustaría hablar específicamente sobre la meta 11.3 del ODS 11, que aspira que de aquí a 2030 aumentemos la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de los acentos humanos en todos los países. Durante el periodo de 1990 a 2020, la expansión física de las ciudades fue de 1,5, es decir, más rápida que la tasa de crecimiento demográfico de la población, que se quedó en 1,2%. Y este crecimiento no se produjo de manera inclusiva y participativa necesariamente, sino que más bien lo contrario. Solo la mitad de las 272 ciudades encuestadas tienen estructura para la participación de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbana de los procesos. Estos son datos globales. Os animo a consultar el informe en Internet, que tiene unos desgloses geográficos y una información muy relevante. Pues bien, en medio de esta situación difícil se puede decir que España está de enhorabuena, aunque todavía hay mucho que hacer. El mandato de ONU Habitat es apoyar a las ciudades y comunidades en cuestiones como vivienda, localización, planificación urbana, infraestructura sostenible, resiliencia y acción climática. Y la oficina de ONU Habitat en España está de puertas abiertas para apoyar a la implementación de la agenda urbana en España. Y eso incluye, por un lado, apoyar a la formulación, implementación y el monitoreo de los planes de acción, como también actuar como una bisagra entre lo que se hace en España y el resto del mundo.
En este sentido, estamos trabajando no solamente con el Gobierno nacional, en concreto el MITMA, el MAIC, el Ministerio de la Agenda 2030, sino que también con diversas comunidades autónomas, con provincias, con municipios grandes, y ahora estamos iniciando también una acción con municipios de tamaño más bien mediano o reducido. Y lo importante es que esta acción vaya creciendo cada vez más y que consigamos propiciar los intercambios que hagan posible esta integración vertical, horizontal y diagonal en términos de gobernanza. Eso sí, todo ello con mucha alegría, como bien dijo Richard. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues parece que la agenda urbana no es solo urbana, también es rural. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar con Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Nos haces una primera introducción al tema y luego profundizamos en esta cuestión. Buenos días a todas y a todos. Es un honor poder estar en esta mesa, sobre todo porque en este caso le estamos dando visibilidad a una institución que tiene además vertebración en todo el territorio, como es en este caso son las federaciones de municipios y provincias. Hemos tenido a la reciente presidenta de la FEN y en el caso que a mí me corresponde voy a intentar hacerles ese viaje desde lo que significa una federación que representa a 785 ayuntamientos, en la totalidad, prácticamente la totalidad de los municipios de Andalucía, y desde donde lo que pretendemos, además de mejorar día a día nuestra cooperación interinstitucional, es la de, en este caso, servir de ayuda, servir de puente al buen hacer, y además en la sala están presentes alcaldes, alcaldesas, equipos técnicos de las agendas andaluzas, y en este caso, como les digo, gracias a todos ellos, también un ejercicio que nos parece muy sano, como es el de la transferencia de conocimiento. Así es que desde ese horizonte es desde donde la Federación viene trabajando con sus ayuntamientos, y también lo hizo antes del 2018, que es la fecha en la que se aprueba la Agenda Urbana de Andalucía, con la propia Junta de Andalucía, para ponerle luz a una cuestión que, como decía el moderador, nos parecía clave para poder abordar esta tarea conjunta, como era la de visibilizar también la capacidad del mundo rural. El resto de las comunidades autónomas, y sobre todo está por aquí la presidenta de Palencia, si le hablo a ella de despoblamiento desde Andalucía, pues puede decirme algo, ¿no? Pero los datos están ahí, nos avala un estudio del Instituto de Estadística que dice que los andaluces y las andaluzas nos vamos a ir a vivir a la playa, salvo que hagamos algo por mejorar esta situación y fijar a nuestra población al territorio. Así que dense cuenta lo importante que es en este caso para los gobiernos andaluces el hecho de poder interconectar todo lo que tiene que ver lo rural con lo urbano. Desde ahí, desde esa posición, Andalucía consigue un lugar privilegiado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, cuando, como les digo, aprueba su agenda urbana. Y desde ahí es de donde hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, a través de la sensibilización, a través de la formación, vertebrar al territorio dándoles esos contenidos que necesitábamos. Tengo que decirles que en este caso los equipos que trabajaron en la elaboración de la Agenda Urbana de Andalucía consiguieron algo que también ha estado puesto encima de la mesa por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, como es la participación y la colaboración, el codiseño, en este caso, de un instrumento político. Desde ahí, desde los objetivos que se plantea la agenda, hablando de reflexión, de acción,
de compromiso, de establecer ese espacio que permite realmente a Andalucía situarse en un lugar privilegiado, es de donde, como les digo, la Federación asume ese compromiso y justamente en el año 2022 ponemos en marcha un espacio de codiseño y de cotrabajo que es nuestro Comité Agenda Rural, Agenda Urbana. Lo hacemos además desde una situación privilegiada porque los compañeros, las compañeras, los alcaldes, las alcaldesas que forman parte de ese comité lo hacen además desde esa situación de compartir, ¿no? Decía el teniente alcalde de Viladecans que él traía la pócima mágica. Bueno, nosotros ya lo habíamos hecho antes. Yo lamento tener que decirle que la Constitución de las Cortes de Cádiz dice en su artículo 13 que los dadores públicos tienen que procurar hacer felices a los hombres y a las mujeres de su tierra. Así es que desde ahí, desde ese artículo 13, que también lo tenemos como máxima, es de donde las mujeres y los hombres que forman parte del Comité Agenda Rural y Agenda Urbana lo están consiguiendo. Además, desde una situación privilegiada, el 30% de los ayuntamientos y de las diputaciones que están en este momento liderando esa posición son andaluces. Así es que teníamos que obligatoriamente poner en marcha ese comité. Y además lo hemos hecho no solamente para esos ayuntamientos que sí que han tenido financiación y han podido trabajarlo, sino también, como les digo, desde ese compromiso para la acción con aquellos otros que, no teniendo financiación, pensaban que este instrumento de planificación y de evaluación era el más adecuado para sus políticas públicas. Y desde ahí es de donde también hemos diseñado ese instrumento que les está sirviendo a todos y a todas ellas, un instrumento metodológico en el que, además de contar, lógicamente, con los ayuntamientos, con las diputaciones, tenemos un equipo técnico que nos avala y que ayuda, como digo, a esa gestión. A través de ese comité y de las sesiones participativas que hemos desarrollado, como les digo, hemos impulsado todo un movimiento y estamos a punto de poder dar luz verde a un manual para la implementación de las agendas rurales que confiamos en que sea de utilidad para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Bien, pues pasamos a la segunda ronda de intervenciones. Llevamos un retraso acumulado en la mañana de hoy importante. Entonces, lo que voy a plantear, vamos a bajar ahora a temas como mucho más concretos, después de esta ronda inicial, y os voy a pedir, ya no brevedad, os voy a tratar de que sinteticéis ideas, que penséis en respuestas más como en términos de titulares, de cuáles serían los titulares que querríamos dejar sobre las cuestiones que vamos a hablar. Así hacemos esta segunda ronda un poquito rápida e intentamos abrir el turno de intervención al público, que creo que siempre es fundamental y es interesante escuchar a los asistentes. Entonces, vamos a centrar las ideas que tenemos en esta segunda ronda. La primera sería para Lluïsa Moret y haría referencia a el papel de las redes de ciudades y el papel de las diputaciones, teniendo siempre como foco estas implicaciones prácticas y estas implicaciones de acelerar, de pasar de la planificación a la acción. Cómo las redes de ciudades y las diputaciones nos pueden ayudar a todo esto, ¿no? Bien, a ver si voy a ser capaz de hacer los titulares. Bueno, antes iniciaba mi intervención hablando de confluencias y de equilibrios, y justamente eso es en lo que se sustenta la creación de las redes, en este caso de municipios, ¿no? Al final, cuando pensamos en la agenda urbana, es un equilibrio entre la agenda urbana como modelo global, por tanto, como modelo, como método para elaborar planes estratégicos, la agenda urbana luego como planes concretos y locales. Esa doble dimensión de la agenda urbana es ese equilibrio de coexistencia y de coherencia, ¿no? Entre lo que se nos pide, cómo se nos orienta esas lógicas de desarrollo sostenible en pueblos y ciudades, y luego cómo lo concretamos a partir de los retos y las necesidades concretas de cada territorio. En ese marco, evidentemente, no todos los territorios son iguales. Yo hablaré en este caso de la Diputación de Barcelona, 311 municipios de la provincia de Barcelona.
muy diversos, diversísimos, a nivel sociodemográfico, socioeconómico, sociocultural, del interior, del litoral, metropolitano, rurales, bueno, tenemos de todo. Entonces, las diputaciones en general, pero hablaré de la Diputación de Barcelona, que es una diputación, por tanto, una administración supramunicipal absolutamente comprometida con el modelo de la agenda urbana, por lo tanto, tiene una agenda urbana propia, que lidera ese ejercicio de generar un instrumento propio, interno, para orientar y para articular la acción de la propia diputación en ese sentido, y de acuerdo, insisto, en coherencia con los objetivos de las agendas urbanas, o sea, a distintos niveles, pero con los objetivos de las agendas urbanas vinculados con el territorio de la provincia de Barcelona. Pero, por otro lado, hay la concreción. La concreción es muy importante como titular. Primero, hay que impulsar y ayudar. ¿Eso cómo traducimos la alegría? Pues en motivación y en estar predispuestos y motivados para ayudar y promover la elaboración de agendas urbanas en los 311 municipios, teniendo en cuenta que no todos los municipios tienen los mismos recursos, los mismos instrumentos, los mismos equipos técnicos para poderlas elaborar. Eso también es muy importante. Por lo tanto, la Diputación de Barcelona, en esa gran máxima que cumplimos a rajatabla, que es estar al servicio de los 311 municipios de la provincia de Barcelona y impulsando lógicas innovadoras y pioneras, lo que hemos hecho, y desde un equipo que veo aquí los compañeros y compañeras de la Diputación, un equipo específicamente dedicado a esto, es estar al servicio de los municipios, en primer lugar, para ayudar a elaborar, a redactar y a construir instrumentos locales de planificación vinculados a la agenda urbana. Es muy importante, porque es verdad que lo que no podemos hacer es generar pues desequilibrios y desigualdades en función de los recursos que tiene cada municipio en ese territorio. Por tanto, planificar desde planificar el territorio, impulsar la planificación territorial sostenible, integral, pero sobre todo equitativa, desde la equidad territorial. Esto es uno, por lo tanto, promover. Una vez hay muchos municipios que ya que han construido su agenda urbana. En el caso de la provincia de Barcelona, 40 que forman parte. Hemos creado una red de la provincia en los que los municipios que ya tienen ese instrumento o que quieren tenerlo forman parte. Una vez eso es ayudar a generar espacios de coordinación, de colaboración, de poder compartir perspectivas, proyectos, iniciativas, buenas prácticas. Entonces, nosotros somos los facilitadores, eso que decías, ¿no? Facilitar espacios de coordinación, de colaboración, pero también, y de intercambio, pero también de definición de proyectos concretos desde la lógica de la mancomunar o compartir, porque a veces tenemos los mismos retos, los mismos proyectos, muchas veces las mismas necesidades. La idea es cómo sumamos desde la construcción colectiva, y nosotros somos ese elemento también técnico, político, institucional, para facilitar esa coordinación, esa construcción colectiva, ¿no? Herramientas, instrumentos, recursos técnicos, económicos. Luego también, evidentemente, crear espacios como este. Nosotros ya el año pasado tenemos un espacio virtual de coordinación con 113 municipios que participamos en grupos de trabajo, con proyectos, con retos y también foros como este. Ya el año pasado hicimos el primer foro de la provincia de Barcelona, estamos pensando construir el segundo, para justamente generar esos espacios de reflexión colectiva, de impulso colectivo, de compartir las necesidades y las utilidades públicas o la lógica de utilidad pública en la que se convierten las agendas urbanas, y cómo podemos estar, insisto, facilitando elementos favorecedores a los ayuntamientos desde la Diputación de Barcelona. Y ya acabo. Impulsamos las redes propias, pero también la participación en otras redes y la colaboración entre redes que tenemos elementos en común. Y elementos en común como el desarrollo sostenible, elementos en común como la innovación, elementos en común, evidentemente, por ejemplo, como la transición digital, como la transición ecológica en general, ¿no? Por lo tanto, Diputación, instrumento de impulso, de dotación de recursos, y luego generador de espacios de coordinación, de colaboración y de construcción colectiva de respuestas a retos comunes. Muchas gracias, Luisa. Joan, buscamos titulares. Se nos acaba el tiempo, es lo que tiene el directo. Tenemos que focalizar las ideas. ¿Cuáles serían tus
3 titulares o 4, los que consideres, sobre la cuestión que nos interesa en relación al papel de la agenda urbana como el elemento articulador y de cohesión territorial en territorios de baja densidad de población. Bien. Primero, los territorios de baja densidad de población tienen un problema, hay que fijar población, para ello hay que hacer políticas y para hacer políticas tienen que tener una base que por su propia debilidad de población no pueden construir. Es tan sencillo como eso. Pero te voy a dar el titular que no es mío, es de otra persona, pero antes te voy a explicar el porqué ese titular rápidamente. Hay que hacer 3 ejercicios didácticos. Primero, explicarle a los técnicos que no son electos para hacer política y que su trabajo no es el de hacer, ni tomar, ni influir decisiones políticas. Segundo, explicarle a los alcaldes, alcaldesas, concejales, pero sobre todo alcaldes y alcaldesas, que una cosa es lo que los ciudadanos quieren y otra cosa es lo que ellos quieren que los ciudadanos quieran. Y tercero, explicarle a los ciudadanos que por mucho que crucifiquen al alcalde o a la alcaldesa, va a seguir sin ser el Cristo de la cofradía del Santo Lamento. Y, por tanto, el ayuntamiento y el alcalde o la alcaldesa no son, o la política de los ciudadanos no tiene que ser el ir al ayuntamiento solo a quejarse. Y termino rápidamente. Yo tenía un amigo, fue alcalde en una ciudad muy conflictiva, y el día que dejó de ser alcalde dijo: a partir de mañana voy a venir a todas las manifestaciones que haya delante del ayuntamiento. No sabéis el placer que me va a dar ver cómo le gritan a otro. Así que con esto digo el titular. Y el titular es una frase que dijo el que fue entrenador de Barcelona, hombre, que ahora está en Inglaterra. ¿Quién? Guardiola. Josep Guardiola. El Barça había ganado todo lo que se podía ganar y lo ganó todo el mismo año. Y los jugadores del Barça habían ganado todo lo que los que estamos aquí podemos ganar en toda nuestra vida juntos. ¿Cómo les motivaba al año siguiente? Les reunió y les dijo: chicos, y ahora vamos a hacer historia. Así que yo que le digo a mis alcaldes y mis alcaldesas: ¿quieres hacer historia en tu ciudad? ¿Quieres transformar tu ciudad? ¿Quieres pasar a la historia como la persona que transformó tu ciudad? Pues ya sabes lo que hay. Bueno, definitivamente esto es un titular, ¿eh? Muchas gracias. Richard, una pregunta muy concreta. Claro, muy bien. Richard, una pregunta muy concreta y que además a mí me parece apasionante. ¿Cómo integramos las misiones de innovación y la agenda urbana? ¿Qué 3 claves nos destacarías tú al respecto de esto? Bueno, es difícil de contestar así directamente y con un titular, ¿vale? Pero intentaré contextualizar muy brevemente, ¿vale? Y con un titular, tenía pensado el titular, que la implementación de la agenda urbana la hacemos con 3 textos de trabajo. Y ahora explico rápidamente los 3 textos para que entendamos un poco de qué va, ¿no? Nosotros en la agenda urbana, os decía antes, 121 acciones, un plan de acción y un programa operativo para poder ejecutar sabiendo cuándo hay que tener ejecutadas esas acciones, cómo se tienen que ejecutar y quién tiene que ejecutar esas acciones. Ese programa operativo está redactado, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, 3 fases de ejecución. Fase 0, todas las acciones que están ya ejecutadas hasta mayo del 2023. Fase 1 serán las acciones que tienen que estar ejecutadas del 23, mayo 23 a mayo del 27. Y fase 2, acciones del 27 hasta el 2030. Y después, esas acciones, dependiendo de cómo sean, están en un cesto de trabajo, que es lo que decía antes, un cesto u otro. El primer cesto, acciones transversales. Son acciones que tienen un alto componente de interdisciplinariedad. Están compuestos, en este caso, por jefes de departamento, un líder de proyecto, ¿vale? Que tiene que ser un jefe de departamento, jefe de unidad o un director de servicios. Y para asegurarnos esa transversalidad hemos creado 3 grupos motores por los 3 ámbitos del ayuntamiento que tenemos. Y de esta manera nos aseguramos esa transversalidad y esos grupos motores se reúnen una vez al mes. Segundo grupo
cesto de trabajo, acciones que tienen un alto componente en innovación, del modelo de innovación del Ayuntamiento que os comentaba antes. Y aquí el líder de ese proyecto o lideresa de ese proyecto puede ser cualquiera, pero tiene que tener un componente de creatividad y talento. Se escoge en base a eso. Y el último cesto, y aquí es donde unamos, y te respondo un poco a la pregunta, unimos agenda urbana con misiones, ¿vale? Que serán las acciones que tienen que ver con las 2 misiones de ciudad que os comentaba anteriormente. Y en este caso, para liderar esas acciones que tienen que ver con las misiones, el componente tiene que ser relacional. ¿Por qué? Porque las misiones, la cuádruple hélice te obliga a tener una buena capacidad relacional, por lo tanto esos líderes se tienen que relacionar y tienen que generar esa confianza para poder conseguir y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Viladecans en este caso. Muchas gracias, Richard. Ana Beatriz, respecto a la integración vertical, la articulación entre los niveles internacionales, estatales, autonómicos, locales, ¿cómo esta integración nos puede ayudar a pasar de ese reto que tenemos de la planificación a la acción? ¿Cómo concretamos, cómo nos ayuda esta visión vertical de arriba abajo y también de abajo arriba que tiene la agenda urbana a acelerar ese paso de la implementación? Gracias, Jordi. Bueno, los titulares. La integración vertical que buscamos se logra claramente a través de la coordinación, como se ha hablado aquí, y la colaboración entre las distintas instancias gubernamentales y los actores involucrados en la planificación urbana. Pero, ¿cómo lograrlo, ¿no? Entonces, entro muy brevemente en cada uno de los niveles porque todo dependerá del contexto y de la escala de actuación, por supuesto. Entonces, a nivel internacional, pues se hace a través de acuerdos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de Naciones Unidas, específicamente la nueva agenda urbana, y también a través de la cooperación internacional e intercambio de prácticas entre ciudades y países, ¿no? Y los foros internacionales como el Foro Urbano Mundial, organizado por ONU Habitat, son fundamentales para propiciar este intercambio y la información sobre qué se está haciendo en los demás países. Espero que todos que estemos aquí en Granada nos encontremos en el Foro Urbano Mundial en noviembre del año que viene, de 2024, en El Cairo. Ya a nivel nacional, desde un punto de vista así más centralista, el Gobierno nacional debe establecer políticas y marcos legales que respalden la planificación urbana. Sabemos que en España, el caso particular de España, las competencias en materia de urbanismo están descentralizadas a las comunidades autónomas, pero el MITMA logra también una fuerte actuación de coherencia y articulación entre las comunidades autónomas y nosotros, desde la oficina de ONU Habitat, que estamos ubicados físicamente dentro del propio MITMA, tenemos una relación directa con la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, y mando aquí un saludo a la subdirectora y a la directora. Y desde nuestra oficina nosotros ofrecemos el apoyo que sea necesario para alcanzar estos logros, ¿no? Luego, a nivel regional y provincial, las provincias o regiones se alinean a las políticas y las metas nacionales y también juegan un papel fundamental en la distribución de fondos, de los recursos. También es importante lo que se ha ya hablado aquí sobre la cooperación entre provincias o regiones vecinas, que es muy beneficiosa para abordar estas cuestiones. ONU Habitat España viene apoyando el desarrollo de la agenda urbana de regiones, como por ejemplo en el País Vasco, la agenda Bultzatu 2050. También hemos desarrollado trabajos con la Generalitat de Cataluña, Andalucía, en Extremadura. Hemos trabajado conjuntamente para el impulso de un partenariado urbano-rural, de vínculos urbanos-rurales, que es fundamental y esperamos que este trabajo tenga continuidad. Y también tenemos interés por parte de varias otras comunidades autónomas como Canarias, Baleares, Galicia, Asturias, Valencia, etc.
Y finalmente, a nivel municipal, los municipios son evidentemente actores clave en la implementación de las agendas urbanas y desarrollan esta planificación de manera alineada con los planes regionales y nacional. Y aquí es clave subrayar la participación ciudadana y la colaboración con organizaciones locales y entidades como federaciones, colegios, academia. Disculpa, es que estamos... Muy mal de tiempo. Bueno, pues en resumen, no estoy contando novedades. La integración vertical implica una coordinación efectiva y una cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y actores involucrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias y disculpa, pero es que vamos muy apretados. Titulares, Teresa. Titular, Agenda Rural, Agenda Urbana y Cambio Climático. Nosotros estamos convencidos de que desde la planificación estratégica podremos también abordar medidas que mitiguen la situación en la que estamos todos y todas. Y tuvimos esa visión para incorporarlo también como una gran oportunidad. De ahí nuestro comité Green Deal, que está permitiendo no solamente diseñar ese nuevo modelo para la toma de decisiones, sino también la búsqueda de soluciones que ayuden a que pues, nuestro entorno sea mucho más social, más integral y más verde. Más breve imposible. Pues de verdad no sabes cómo te lo agradezco por la claridad del mensaje y la brevedad. Lamento, pero nos hemos quedado sin tiempo, no voy a poder abrir el turno de intervenciones del público. Me queda un minuto y me gustaría destacar una serie de palabras clave que creo que han salido y que creo que, no sé, que yo personalmente son las que sintetizarían la mesa redonda de hoy. Esa primera idea inicial de confluencias y equilibrios que se planteaba desde el principio, creo que la agenda va muy precisamente de eso, de impulsar, de cohesionar, de colaborar, de apoyar, y me parece muy relevante la idea esta de trabajar en proyectos concretos. Ese marco estratégico general de la agenda urbana se tiene que concretar y realimentar con los proyectos concretos. Me quedo con la idea fundamental de hacer historia, creo que, además de porque es de Pep Guardiola, y la importancia de las redes, de que las ciudades trabajemos en red precisamente para eso, para hacer historia. La idea clarísima que planteaba Richard de implementar acciones con alegría, que sean transversales, innovadoras y relacionales. Acciones que demuestren en la práctica una manera diferente de hacer las cosas, una manera nueva. Eso es lo que alimenta la agenda urbana desde mi punto de vista, ¿no? Esta articulación multinivel como elemento fundamental de legitimidad, de apoyos, de recursos, de encontrar el anclaje del por qué se hacen estas políticas y por qué son necesarias estas políticas en las ciudades. Y luego esta última idea final de la vinculación de lo urbano y lo rural a través de las agendas urbanas como una forma crucial de enfrentar uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, ¿no? Que es la resiliencia y la lucha contra el cambio climático. Yo, por tanto, si os parece, lo dejamos aquí. Agradecer a los ponentes y a las ponentes sus brillantes intervenciones, su concreción, sus titulares, por supuesto, y agradecer al público su asistencia. Muchas gracias.